virtual Personas privadas de libertad, reinserción o inserción. Este seminario es organizado por el Centro de Políticas Públicas de nuestra Casa de Estudio. Como algunos sabrán, Gendarmería de Chile forma parte de los convenios con los cuales trabaja nuestro programa Puentes UC, y es la única institución que no es municipalidad. Y por esto creemos que es muy importante dar a conocer la labor que hace este servicio público en nuestro país, donde hemos podido realizar en conjunto numerosos proyectos en distintas áreas. Además, les contamos que esta institución ayer cumplió 90 años de vida, y también el Centro de Políticas Públicas en este mes de noviembre estamos impulsando el mes de compromiso público. Hoy día ya estamos en diciembre, pero estamos cerrando este mes de compromiso público. Les contamos además que este seminario estará disponible desde mañana junto a las presentaciones de las expositoras en el sitio web de puenteuc.cl y de políticaspublicas.uc.cl. Antes de comenzar, queremos entregarles algunas sugerencias para hacer más óptimo este encuentro, y les pedimos a todas y todos los asistentes que tengan silenciado su micrófono y apagada la cámara. Y para hacer preguntas las invitamos y los invitamos a hacerlas a través del chat que tienen abajo, para que todos puedan leerlas. Al final del seminario tomaremos algunas de estas preguntas para hacerles a las panelistas y al panelista. Y para una mejor visualización durante las presentaciones pueden hacer clic sobre el video de la persona que está hablando y desplazarlo por la pantalla para situarlo donde más les acomode. Ahora sí, le damos inicio entonces al seminario. Agradecemos a cada una de ustedes y de todos ustedes estar presentes hoy día. Saludamos especialmente al rector de la Universidad Católica, el señor Ignacio Sánchez. Agradecemos también su presencia, y me gustaría destacar el gran trabajo que hemos hecho en conjunto con la Universidad y Gendarmería de Chile. Además, el rector nos ha apoyado en distintas iniciativas durante esta crisis desatada por el COVID-19, como por ejemplo manteniendo reuniones periódicas con los alcaldes y alcaldesas del programa Puentes UC para asesorarlos y apoyarlos desde la academia en esta difícil pandemia. También saludamos especialmente al director nacional de Gendarmería, el señor Cristian Alvear, y a cada una de nuestras panelistas. Mucho gusto y muchas gracias por acompañarnos hoy día, a la académica de Sociología UC, Catalina Droppelman, y también a la jefa de la División de Reinserción Social del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Macarena Cortés. Ahora sí, para dar inicio a este seminario, se dirigirá a ustedes el rector, señor Ignacio Sánchez. Muchas gracias, Emilia, por esta invitación, gracias por su coordinación y por reunirnos hoy día en este seminario virtual que me parece de gran importancia. Quisiera agradecer la confianza, la amistad que nos entrega el trabajo conjunto de don Cristian Alvear, director nacional de Gendarmería, quien ha tenido la generosidad de entregarnos este trabajo conjunto, confiar en la universidad y tener una relación muy estrecha con nosotros. Quisiera saludar también a Catalina Droppelman, directora del Centro de Estudios, Justicia y Sociedad de nuestra universidad, quien nos va a hacer una presentación sobre cárcel y reinserción, y a Macarena Cortés, jefa de la División de Reinserción Social del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, quien nos va a mostrar las acciones que desde el gobierno central se pueden hacer para la reinserción. Quisiera saludarlos y saludarlas a cada uno de ustedes, decirles que es un gusto estar aquí, darles una cordial bienvenida a este seminario que se organiza por el Centro de Políticas Públicas de nuestra universidad y que tiene que ver con la reinserción, o quizás debiéramos hablar de inserción de nuestras personas. Desde el Centro de Políticas Públicas, como decía Emilia, noviembre ha sido tradicionalmente el mes del compromiso público. Y qué manera más interesante de querer cerrar esta ocasión con un tema que es de gran relevancia, no solamente para Gendarmería de Chile, con quien nos une este trabajo conjunto a través de Puentes UC, sino que también es relevante para la universidad por el importante trabajo que se hace con presencia de estudiantes, con presencia de académicos, profesores y profesoras, a través de una docencia y una investigación en terreno. Gendarmería de Chile, como decía Emilia, es una institución que es la única que no es municipalidad y que forma parte del programa Puente.
por medio del cual podemos poner nuestras capacidades, es decir, de nuestro equipo de profesores y de estudiantes, a disposición para trabajar en distintas áreas. Quiero mencionar solamente algunas: análisis de procesos de logística interna, propuestas de modernización de servicios de vigilancia, creación o mejora de productos elaborados por los internos, tenemos productos alimenticios, y en talleres para funcionarios o internos, entre otras actividades. Hace un mes tuvimos la oportunidad de participar en la actividad que dio inicio a estas celebraciones del aniversario número 90 de Gendarmería de Chile, ocasión en que se presentaron 3 microdocumentales realizados por nuestra Facultad de Comunicaciones, gracias a este convenio con el programa Puente SUC. Quisiera destacar que es un trabajo muy interesante que nos permite conocer la historia y también el testimonio de quienes han visto un cambio en sus vidas producto del proceso de inserción laboral y social que lleva adelante Gendarmería. Nosotros también hemos tenido con el director actividades muy interesantes, por ejemplo, en el Centro de Reclusión Femenino, en San Joaquín, en donde tenemos una biblioteca escolar, y hemos podido tener un contacto estrecho con las internas y poder ver qué significa para ellas la confianza, la lectura, la cultura, la dignidad en el trato, que hemos podido realizar en conjunto también con la Escuela Santa Eufrasia. Por medio de este seminario hemos querido relevar el rol de Gendarmería y el trabajo que realiza en este proceso de reinserción de personas privadas de libertad desde que comienzan a ser efectivas sus condenas. La reinserción o inserción, como veremos más adelante, es una tarea clave en la construcción de una sociedad para todos y todas. Sin embargo, por supuesto, no es una misión exclusiva de Gendarmería. La sociedad civil tenemos un rol muy importante y particularmente la academia tenemos que entender que podemos entregar desde las universidades un aporte sustantivo, aporte que tiene que ver con una docencia en terreno, un aprendizaje y servicio, una investigación aplicada, una transferencia de la investigación en todos los campos del saber hacia la sociedad. Desde la Universidad Católica estamos convencidos que es importante apoyar este trabajo que se realiza en Gendarmería, brindando los espacios de reflexión como este que estamos desarrollando, para que también podamos conocer y se rompa un cierto hermetismo en torno a las cárceles, los lugares de reclusión. De esta forma contribuimos a la construcción de una sociedad en que nadie quede fuera y que todos nos tratemos con la dignidad que cada uno merece. Muchas gracias al Centro de Políticas Públicas, gracias de nuevo, director, por esta oportunidad que nos da, y muchas gracias a los panelistas que nos van a desarrollar esta importante actividad académica. Gracias. Muchas gracias, rector. Y bueno, les recordamos, tal como ahí pusieron en el chat, que Gracias, tendremos un rector. espacio, perdón, sí, un espacio de preguntas para los panelistas y que finalmente después del panel las vamos a discutir. Así que agradecemos ahí las palabras y el aliento, obviamente, del rector. Ahora vamos a dar paso a la presentación de la jefa de la reinserción social del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Catalina Cortés. Muchas gracias, Emilia. Saludar al rector, director, Catalina, un gusto poder compartir con ustedes en esta actividad. Muchas gracias por la invitación y por el espacio para poder discutir sobre estas materias. Voy a compartir pantalla. Espérenme un segundo. Ahí sí, ¿se ve? No todavía. Todavía. Abajo de tu pantalla, sale compartir. Sí. Perdón, Macarena.
Ya, ahí sí, disculpa. Ahí está. Ahí sí. Sí, Ahí, Macarena, ahí se ve perfecto. gracias, La presentación, por supuesto, está desde la perspectiva de las funciones que a nosotros nos corresponden como Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, que es básicamente promover las normas y las políticas públicas orientadas a facilitar el acceso y la protección de los derechos de las personas, la reinserción social y la seguridad ciudadana. Por lo tanto, mi intervención se va a referir básicamente a cuál es el diagnóstico, a cómo nosotros entendemos la reinserción social, cuál es el diagnóstico que nosotros tenemos en relación al funcionamiento del sistema penitenciario con esta perspectiva y cuáles son las acciones que estamos llevando adelante durante este periodo. En ese sentido, ¿cómo entendemos la reinserción social? Entendemos la reinserción social como un proceso orientado a la plena integración a la sociedad de una persona que ha sido condenada por infracción a la ley penal, debiendo para ello concebir la reinserción social como un proceso sistemático de acciones que se inicia en el periodo de cumplimiento de una condena y que continúa cuando la persona retorna a su vida en comunidad, siendo un deber del Estado promover espacios de reintegración social y laboral. Por eso más adelante ustedes van a ver que uno de los grandes desafíos es justamente generar un modelo de reinserción social que pueda ser sistémico y que pueda abordar los distintos subsistemas que se ejecutan a través de Gendarmería de Chile y que puedan dar una continuidad a los procesos de intervención para la generación de estas oportunidades a las que hago referencia. Incidir en la mayor cantidad de factores que han contribuido al involucramiento de una persona en actividades delictivas, como por ejemplo las historias de marginación social y laboral, los estilos de vida vinculados al delito, el consumo temprano de drogas y alcohol, entre otras materias. Para esto, obviamente, es muy necesario no solamente la acción de Gendarmería, sino que la acción de todos los otros actores sociales, la academia, los municipios a los que hacían referencia, los distintos sectores, para poder abordar estos distintos factores que tienen alguna influencia en el trabajo con la reinserción social. La reincidencia delictiva también es el indicador más utilizado, pero una reinserción social exitosa no puede dimensionarse únicamente a partir de este resultado. Entonces, si bien tenemos que avanzar también en la evaluación, y para la evaluación de los programas y del éxito de los mismos, el indicador de reincidencia es sumamente relevante, claramente no es posible solamente mirar este factor binario, si reincide o no reincide, hay otros elementos que considerar, como por ejemplo desaceleración, desescalamiento y también otros elementos que contribuyen a la reinserción social. El establecimiento de la persona como un sujeto de derechos, el poder acceder a distintas prestaciones de carácter social y poder mantenerlas en el tiempo, nos parece que son elementos esenciales para el trabajo que nos corresponde hacer como ministerio. Por tanto, entendemos la reinserción social como una labor compleja, multifactorial y especializada, que requiere del apoyo de instituciones públicas y privadas para la superación de importantes desafíos sociales, económicos y personales que obstaculizan la participación en la sociedad de las personas que egresan del sistema penitenciario. Dentro de las funciones que a nosotros nos corresponden como Ministerio de Justicia y Derechos Humanos está también toda la reglamentación penitenciaria y que de alguna manera tiene incidencia en los procesos de reinserción social. Por eso hicimos una recopilación histórica de cuáles son aquellas reglamentaciones o programas más relevantes, y lo que podemos visualizar en esta lámina es que en los últimos 10 años había un desarrollo de iniciativas vinculadas a la reinserción social que se inicia con la ley de pena sustitutiva y el diseño de un modelo de intervención y recientemente en entrada en vigencia las modificaciones de la libertad condicional. Dentro de esta especie de línea de tiempo que mostramos en la lámina, nosotros relevamos como un factor importante la dictación de la ley 20.603, puesto que a través de la implementación de esta ley se incorpora un modelo de intervención basado en el modelo de riesgo, necesidad y responsabilidad, y consideramos que esto nos permite una gran ventana de oportunidad de ir pensando hacia un modelo único de intervención, estableciendo procesos con etapas comunes. No obstante, claramente, si bien se ha avanzado mucho en esta materia, aún se trata de una implementación que se encuentra incompleta, que existen aún brechas que poder cubrir para pensar en contar con un modelo de intervención que pueda abarcar toda la acción de Gendarmería de Chile. En relación al diagnóstico del sistema penitenciario,
y desde diagnóstico desde el cual en el fondo se desprenden todas aquellas materias que nos encontramos trabajando el día de hoy. Es un diagnóstico que es bastante compartido y que por lo tanto se revela en los distintos documentos que han trabajado, consejos para la reforma penitenciaria, estudios que se han ejecutado por distintos actores, y entre ellos es posible señalar, por ejemplo, la dispersión normativa de diversa jerarquía que claramente confluye en las dificultades de funcionamiento del sistema penitenciario. Una baja cobertura de los programas de reinserción social y oferta especializada para determinados perfiles, un enfoque de género escasamente presente en el diseño de la oferta, la necesidad de fortalecer la política postpenitenciaria, la ausencia de evaluaciones de resultado e impacto de las políticas y programas, la falta de una perspectiva intersectorial para la reinserción social y la formación y capacitación del personal que debe estar acorde con los desafíos actuales. Justamente entonces, a través de este diagnóstico, la idea es poder señalar cuáles son las líneas de acción que se están ejecutando actualmente por parte del Ministerio. En este sentido, la primera de ellas es el fortalecimiento de los programas de reinserción. Acá acaba de ser presente que entre noviembre de 2018 y junio del 2019 se realizó una evaluación de los programas ejecutados por Gendarmería de Chile a través de la Dirección de Presupuesto, en que se evaluó el funcionamiento de estos programas entre el año 2015 y el año 2018. Dentro de las conclusiones que resultan de esta evaluación, si bien se consideran aspectos positivos como el aumento sustantivo de la población que accede a intervención psicosocial criminológica, principalmente entre los años 2017 y el 2018, también se observan brechas significativas entre quienes acceden a programas y quienes cuentan con planes de intervención. También se revelan ciertas limitaciones para poder efectuar procesos de intervención al interior de los establecimientos penitenciarios, como por ejemplo aquellos relacionados con la infraestructura. Sin embargo, también es posible visualizar de acuerdo a los resultados de esta evaluación que, tal como establece la evidencia internacional, aquellas personas que teniendo un nivel alto de reincidencia pueden acceder a intervenciones, claramente estas tienen un resultado en relación a la disminución de la reincidencia. Por tanto, y tomando en consideración lo que señalábamos antes, que la implementación del modelo de riesgo, necesidad y responsabilidad en el sistema penitenciario nos permite una ventana de oportunidad para pensar en una intervención que pueda abordar los distintos sistemas y que pueda dar mayor coherencia al funcionamiento, es que dentro de los compromisos que se adquieren a propósito de esta evaluación y aquellas cuestiones que nos encontramos trabajando en este momento, se encuentra el diseño de un modelo de reinserción para el sistema penitenciario chileno. Diseño que permita hacer confluir estas distintas etapas y dar una orgánica y una coherencia a los distintos sistemas y a la intervención que se realiza en todos ellos. También se está ejecutando un estudio para identificar las brechas de la cobertura de la oferta programática de los subsistemas con una bajada por región y sexo que permite incorporar el enfoque de género. Uno de los resultados de esta evaluación es que existe poca cobertura en los programas. Sin embargo, no tenemos hasta el día de hoy un diagnóstico bien acabado de cuáles son esas brechas para poder tener un plan de cómo vamos cubriéndola en un periodo paulatino y progresivo. Se está trabajando también en la unificación de los programas presupuestarios del sistema cerrado y del postpenitenciario. Uno de los hallazgos de esta evaluación es que los programas también se encuentran funcionando de manera atomizada. Entonces, por lo tanto, para poder hacer un mejor uso de los recursos públicos y también para poder tener mejores procesos de intervención, es necesario remirar los programas presupuestarios, pero no solamente eso, sino que poder establecer claramente cuáles son los objetivos, los componentes, las actividades y los indicadores de estos programas que puedan optimizar la gestión y que puedan ser coherentes con este modelo de intervención que es el paraguas para la ejecución de los mismos. Se está trabajando también en la actualización de las normas técnicas del sistema cerrado y ahora estamos plenamente concentrados en la elaboración de las normas técnicas para la supervisión de la libertad condicional. Como ustedes saben, si bien vamos a hacer una referencia más pequeña un poco más adelante, corresponde comenzar a ejecutar los procesos relacionados con la supervisión de la libertad condicional a partir del primer semestre del año 2021 y por lo tanto nos encontramos entonces trabajando en las normas técnicas de la libertad condicional que van a abordar tres grandes objetivos,
como son la adherencia a la norma, la integración social y la disminución de reincidencia, entendiendo que debemos favorecer la vinculación de la persona con la red público-privada, ya que se espera que se trate de personas que ya han sido parte de programas de intervención intramuros por parte de Gendarmería, y lo que principalmente el foco debe estar en el apoyo al tránsito a la comunidad durante todo el periodo de cumplimiento de la libertad condicional. Otro de los elementos que se está trabajando a propósito de la evaluación de los programas es la elaboración de indicadores para evaluar la efectividad de la intervención, siendo el desafío transitar desde un sistema basado en la gestión de los procesos a la gestión de los resultados. Otro de los proyectos que se ha impulsado con fuerza durante este periodo es el proyecto MAS-R. Es una política pública de reinserción social centrada en la capacitación y colocación laboral para generar acciones y oportunidades que faciliten la construcción de un proyecto de vida centrado en la plena integración a la sociedad, y que tiene como objetivo disminuir la reincidencia delictiva a través de programas de reinserción social sobre la base de la colaboración público-privada, y dar oportunidades reales a las personas que han estado privadas de libertad para que puedan insertarse en la sociedad y desarrollar una vida digna. Tiene un flujo de trabajo donde la gran apuesta o el gran mérito de este programa es la incorporación de esta etapa de seguimiento por 3 meses y también el vínculo de la empresa privada y los distintos servicios públicos para poder llevarlo adelante. Las buenas prácticas que hemos podido levantar a propósito de la implementación durante estos años del proyecto MAS-R es que se trata de un proyecto desarrollado a nivel nacional que hasta la fecha ha beneficiado a 470 personas en los distintos establecimientos penitenciarios a lo largo del país. 2020 claramente ha sido un tremendo desafío en esta materia porque, como ustedes saben, debían suspenderse todas las actividades que se realizaban al interior de los establecimientos penitenciarios, y por lo tanto recién nos estamos nuevamente implementando, viendo de qué manera vamos a implementar los cursos y retomando aquellas acciones que están relacionadas con la capacitación y con la colocación laboral, la que también se ha visto bastante afectada producto de la realidad del país actualmente. Es posible destacar que se trata de un modelo integrador de capacitación técnica, de actividades transversales, de acompañamiento, subsidios e inserción laboral. También se realizaron mejoras en los procesos de capacitación, se estableció un mínimo y un máximo de horas de capacitación laboral, se privilegió el trabajo con instituciones con experiencia y además se fortalece el proceso de inserción laboral con este acompañamiento y seguimiento por parte de un equipo psicosocial durante estos 3 meses, que es lo que hacía referencia anteriormente. También se han implementado a nivel regional mesas de reinserción que están lideradas por nuestros CEREMI, en los que participan distintos representantes de la sociedad civil, empresas privadas y servicios asociados, que ha permitido tener una información concreta y un diagnóstico local bien acabado para poder efectivamente encontrar aquellas acciones que digan relación con los mercados laborales locales y también con los intereses de las personas privadas de libertad. Sin embargo, es posible también señalar que en la implementación de este proyecto nos hemos ido dando cuenta de algunos elementos que es necesario revisar. Así, por ejemplo, es necesario revisar los requisitos para acceder a ser parte del proyecto MAS-R, puesto que nos hemos dado cuenta que la distribución de la oferta de capacitación laboral por las distintas vías de financiamiento, por los distintos subsistemas, muchas veces no es armónica, no es coherente, no es consistente. Entonces, por lo tanto, el poder revisar y el poder gestionar de una mejor manera todos estos recursos públicos y poder entonces llegar a más personas en los distintos subsistemas de Gendarmería nos parece que es un desafío que tenemos que abordar durante el año 2021. Señalaba también que muchas veces no se condice la realidad del mercado laboral con los intereses de las personas que acceden a las capacitaciones. Entonces, por lo tanto, también nos significa un desafío encontrar este match entre estos distintos elementos. Considerar que también se ha iniciado el trabajo en la vía de los emprendimientos, pero es una cuestión que recién se está abordando y es algo que tenemos que también hacer seguimiento y estudiar cómo podemos irlo fortaleciendo a lo largo del tiempo. El gran desafío es poder darle una institucionalidad al proyecto MAS-R que perdure en el tiempo y que se transforme efectivamente en una política pública a nivel nacional y que sea implementada de manera permanente. Otro de las funciones que nosotros tenemos como Ministerio de Justicia y Derechos Humanos son todas aquellas que dicen relación con las reformas legales y reglamentarias
que tienen incidencia en materias de reinserción social. Acá, por supuesto, que una de las más relevantes es la libertad condicional. Entiendo que ya me acotaba, así que voy a pasar rápido por esto, porque esta es una materia que últimamente ha sido bastante discutida y bastante presentada, pero sí quedarme en la incorporación del requisito de contar con un informe de postulación psicosocial elaborado por Gendarmería, que permite orientar sobre los factores de riesgo de reincidencia con el fin de conocer sus posibilidades para reinsertarse adecuadamente en la sociedad, porque es uno de los elementos que estamos trabajando en la elaboración de la norma técnica de libertad condicional, y también es una de aquellas materias en que Gendarmería ya ha hecho grandes avances a través de la incorporación de la elaboración de algunos informes con ciertas metodologías que están validadas, principalmente en delitos sexuales y en delitos de mayor connotación sexual. Otra de las cuestiones relevantes en materia de libertad condicional es que se incorpora la figura del delegado de libertad condicional, quien deberá establecer un plan de intervención y reuniones periódicas, al menos mensuales, durante el primer año, y que los delegados de libertad provisional, de acuerdo al reglamento, entran en vigencia 6 meses después de su aprobación, es decir, en el mes de marzo. Si consideramos los tiempos en que funcionan las comisiones de libertad condicional, la corte del mes de abril es cuando comenzaría el funcionamiento efectivo de este sistema de supervisión. Para este sistema de supervisión se aprobó una meta presupuestaria que considera 58 delegados de libertad condicional en un primer momento, y se está trabajando en la norma técnica en las condiciones que anteriormente les comenté. Otra cuestión importante de relevar es la modificación al reglamento de establecimientos penitenciarios. Se está trabajando ya en la última etapa de esta modificación, en que se incorporan estándares de derechos humanos a la labor que realiza Gendarmería de Chile al interior de los recintos penitenciarios. Se incorporan principios internacionales de la ejecución penitenciaria para establecer el deber de garante. Se modifican normas de régimen interno, se eliminan celdas de castigo. Y si bien este reglamento fue ingresado en el mes de abril del presente año, fue recientemente retirado para observar las observaciones de la Contraloría General de la República, y estaríamos a las puertas de su ingreso nuevamente para contar en el más breve plazo posible con un nuevo reglamento en este sentido, que es la norma más relevante en materia penitenciaria. Y por supuesto no podemos dejar de mencionar la necesidad de contar con una ley de ejecución de penas, que es nuestro máximo proyecto, más completo y relevante que estamos abordando, puesto que existe consenso en que Chile no cuenta con una norma de rango legal que regule la ejecución de las penas privativas de libertad. Esto infringe disposiciones constitucionales internacionales y el principio de la legalidad, y por lo tanto tenemos un deber de hacernos cargo de esta materia. No existe uniformidad de criterios entre los distintos instrumentos, entre las distintas materias, no existe un procedimiento para la reclamación de las decisiones de la autoridad administrativa ante sede judicial. Existen pocas posibilidades de ejercer el derecho a representación y defensa, y existen muchas facultades discrecionales. Entonces, por lo tanto, razones por las cuales debemos abordar esta materia hay bastantes y son conocidas y compartidas, y nos encontramos para ya realizar algunas gestiones, como por ejemplo diálogos o convocatorias a comités de expertos para poder elaborar este proyecto. Nos encontramos revisando estos antecedentes a fin de poder contar con una propuesta ya durante el primer semestre del año 2021 en esta materia. Perfecto, muchas gracias Macarena. Agradecemos también a todos y a todas quienes están participando a través del chat, a través de preguntas a los y las panelistas. Y ahora invitamos a hablar al director nacional de Gendarmería de Chile, el señor Cristian Alvear, quien se desempeña en su cargo desde fines del año 2018 y durante su carrera penitenciaria también se ha desempeñado en diversas unidades penales y también especiales del país. Así que muchas gracias hoy día por estar aquí con nosotros. Muchas gracias, Emilia, y también a Macarena Cortés, jefa de la División de Reinserción Social. Quiero señalar, bueno, en esas carreras funcionarias que uno tiene, también conocí Puente UC estando en la cárcel, como alcaide de la cárcel de mujeres.
Y ahí después, posteriormente, como jefe de gabinete, partimos con este programa que no ha generado mucho rédito. Yo creo que es muy positivo y particularmente siendo quizás la única institución o servicio público que está con este programa Puente UC. Así que solamente confirmar y ratificar la importancia de estar trabajando con el mundo académico, que creo yo que en temáticas penitenciarias, carcelarias, es muy necesario. A propósito de este convenio con Puente UC, queremos como introducción aprovechar minutos para uno de los cortometrajes que nos señalaba nuestro rector Ignacio Sánchez, que hicimos, dos en materia de reinserción, uno particularmente del CET Talitacún, que es un centro semiabierto de mujeres, y el otro que tiene que ver con la inserción laboral y cómo trabaja el mundo público-privado. Queremos colocar este video en donde los testimonios de las dos personas que están cumpliendo condena y con este trabajo y esta oportunidad laboral hablan justamente de lo que se señalaba y particularmente lo ratificaba el rector, que hizo relación con reflexionar sobre la necesidad de cambiar el término, si es reinserción o inserción. Abrazo el segundo concepto y creo que en el relato de estas personas claramente lo dejan entrever. Así que me gustaría que nos permitieran mostrar este video y los minutos restantes hacer un pequeño comentario antes de las preguntas, por favor. Estos son parte de los 3 cortometrajes que trabajamos con Puente UC. Acá nos estamos colocando el video para poder mostrarlo a todos ustedes. ¿Se ve? ¿Cuánto dura? Lo que tú te demores media hora 45 minutos. Lo que tú te demores en contar tu experiencia. De corrido, Y sin repetir palabras. ¿Sonido va bien? ¿Cámara corre también? ¿Corre sonido? Toma 1, plano 1, entrevista 1. Y para mí eso ahora es una motivación. Estoy súper motivado a estudiar. Si tengo muchas ganas de estudiar y lo voy a hacerlo. Las dificultades de encontrar empresas que nos quieran apoyar en este proceso de reinserción está dado muchas veces por el desconocimiento y el prejuicio. Creíamos que podían ser personas ausentes de normas, de no cumplimientos de horarios, de instrucciones de jefatura, etcétera, que podían ser un poco desadaptadas socialmente. Problemas, siempre problemas. Mi vida de chico ha sido por un problema. Entiendo que yo en la calle igual pues, tenía problemas, tenía peleas. Mi cuerpo igual lo tengo marcado por problemas, ¿me entiendes? Y mi familia veía eso en la calle y dentro de este lugar igual. Cuando yo entré al programa yo no lo conocía, pero me hablaron un poco y yo estaba con problemas de trabajo. Yo quería trabajar y no habían oportunidades, como pueden decirlo así, todavía no salían oportunidades de trabajo. Y después de tiempo, yo por mi parte empecé a buscar trabajo y no encontré, pero no fui, ¿me entiendes? Un trabajo ayuda a la persona a cambiar la vida bajo la siguiente experiencia. La persona se humaniza, es validado con su nombre y cuando llega a trabajar en una empresa, él está acostumbrado a que su historia de vida siempre es de vulneración, de transgresión de sus propios derechos. He estado en
en muy bajas condiciones de economía. Salió todo de cuando yo, por ejemplo, por decirlo así, estuve muy metido en la droga. De a poco empezaron a salir las cosas a resultar bien. Pero también venía de mi parte que yo también tenía que poner la disposición y salir de eso. Todos nosotros desde niños estamos entrenados para respetar y responder a horarios de trabajo. Eso ellos no lo tienen. Y eso es compensado solamente con un profesional. Entonces el profesional le va a enseñar cómo controlar impulsos, cómo desarrollar, resolver problemas, cuáles son los canales formales para poner una queja, cómo atender a conductas de discriminación dentro de la empresa, cómo estar atento a conocer un contrato, saber cuáles son las obligaciones de su contrato, pero también saber cuáles son los derechos que él puede ejercer contractualmente. Y siempre estar con el apoyo de esa gente como que te motiva, porque uno nunca tiene tanto apoyo en el buen sentido, ¿me entiendes? La señorita Clara, me acuerdo que era mi psicóloga, ella, aparte mi asistente social, no recuerdo, igual me dice, tranquilo, si va a salir algo, espérate, no hay nada, tranquilo. El trabajador, en lo personal que viene de este programa, yo tengo la convicción de que no son personas que se reinsertan socialmente, son personas que recién se están insertando socialmente. Muchos de ellos son personas que es la única oportunidad en su vida que han tenido un poco de ganarle al destino, y esas son oportunidades que la mayor parte de ellos quieren aprovechar. Por decirlo así, por ejemplo, el Charlie antes y el Charlie ahora. O sea, el Charlie antes era flojo, era vago, el Charlie antes, por ejemplo, era desordenado, el Charlie antes era drogadicto, el Charlie, por ejemplo, se levantaba tarde. No tenía ni una, por decirlo así, no había nada que podía hacerme cambiar. Y mi mamá veía ahora, o sea, el cambio, o sea, el Charlie que se levanta ahora a las 5:30 de la mañana, que tiene que venir a trabajar, el Charlie que está tomándole el peso a la responsabilidad, el Charlie que, por ejemplo, hoy en día se acuesta temprano, que hoy en día no anda en la calle dando problemas. Yo no visualizo una empresa en el largo plazo que no sea un reflejo de la sociedad en la cual está inserto. Y lo cierto es que en la sociedad hoy día existen personas que estuvieron privadas de libertad, existen personas con discapacidad, tenemos géneros, tenemos rango etario y un millón de cosas que hacernos cargo. Y en esa línea creo que el programa tiene todo lo positivo de un trabajador, más todo lo positivo de poder aportar con un granito a la sociedad. El verdadero trabajo de estas personas no lo hace la empresa. Nosotros solo aportamos un granito de arena con la posición laboral, pero el verdadero trabajo lo hace el programa a través de los especialistas, a través de los trabajadores sociales, los asistentes. Ahí está el verdadero héroe de este tema. Nosotros solamente aportamos una posibilidad y que las estadísticas hoy día nos muestran que son mejores trabajadores realmente. Y realmente trabajando me ha cambiado la manera de ver la vida ya, así. Mi familia me ha visto, las mamás de mis hijos también oye, bien, sé que he cambiado harto, sí, sigo rajando real, ¿cómo no va a cambiar? Pues ya no retrocedí, ya no vuelvo atrás, yo lo único que quiero es puro trabajar, es lo que yo hago.
Sorry. Bueno, ¿se escucha? Sí, lo escuchamos. Emilia? ¿Sí? Bueno, yo creo que este video, este cortometraje bastante breve, denota mucho de lo que nosotros vemos a diario en nuestras cárceles. Tenemos que diferenciar una delincuencia que yo he sido bastante reiterativo, una delincuencia que tiene que ver con principalmente el narcotráfico, que es mucho más compleja, más alambicada de tratar, y una delincuencia común que mayoritariamente está presente en nuestras cárceles y que ellos requieren oportunidades distintas y diversas. Y creo que el factor clave, determinante, es entender que Gendarmería no puede hacerse cargo solo de la reinserción social. Gendarmería trabaja para contribuir a la reinserción social y acá la alianza público-privada, tal cual como lo señalaba la jefa de División de Reinserción Social del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Macarena Cortés, clave, determinante. Y prueba de ello era el programa Más R, que nosotros pusimos con el Ministerio de Justicia todo nuestro esfuerzo para que fuera algo muy potente. Lamentablemente nos tocó enfrentar este COVID que nos afectó, incluso la cantidad de población que teníamos nosotros proyectada a intervenir, pero este testimonio que es real, que es personas que quizás han nacido en sectores bastante vulnerables, que han nacido carentes de oportunidades, y creo que las cárceles sí pueden a este universo de personas darle oportunidades que quizás, como muy bien lo dijo el empresario o quien estaba a cargo de esta empresa, quizás nunca tuvieron una oportunidad, y aquí la están encontrando, y eso yo creo que ennoblece la labor penitenciaria. Nosotros no podemos creer que porque las personas nacen en lugares carenciados o carentes de oferta en distintas áreas, deben ser delincuentes necesariamente. Hay mucha gente que quiere oportunidades, y tanto los barrios como las cárceles tenemos que tratar de hacer un esfuerzo con una política pública y una política criminal que sea más robusta y entienda que la delincuencia la enfrentamos solos también. Apostamos también por la prevención y por la inserción sociolaboral. Creo que nosotros estamos trabajando en una profunda transformación de Gendarmería, impulsado desde el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, particularmente con el Ministro de Justicia, Hernán Larraín, que por lo demás le consta a Macarena que en toda y cada una de las distintas reuniones para ir dándole sentido al proyecto MAER, nunca dejó de presidir ninguna, pero ninguna de las distintas sesiones. Y eso da cuenta también de muchos actores privados que estuvieron en estas mesas de trabajo para que realmente la cárcel fuera un lugar de oportunidades y abandonar un poco el estigma que tanto nos ha acompañado como meros carceleros, y en segundo lugar como un lugar de castigo. Yo creo que las cárceles deben, y estamos trabajando en eso fuertemente, avanzar hacia un lugar de oportunidades. Así que bueno, con este testimonio yo creo que hay mucho de lo que ellos dicen que sin duda no puede dejar indiferente a nadie, porque son vidas que se han reencontrado, personas que se han revalorizado, cuya autoestima quizás cuando entraron es muy distinta como están hoy día, abrazando un trabajo, lo que decía el chico más joven, ¿no? De su madre, ¿no? Que lo ve levantarse más temprano, acostarse más temprano, y que, bueno, es un testimonio de vida de muchos jóvenes, hombres y mujeres que también están dentro de las cárceles esperando iguales oportunidades, y ojalá también esto se maximice en términos de apoyarnos el mundo privado a darle más oportunidades a quienes están cumpliendo condena en los distintos subsistemas de Gendarmería de Chile. Muchas gracias. Muchas gracias, director, por sus palabras y también sobre todo por el trabajo que están realizando desde Gendarmería en términos de reinserción social. Bueno, y a continuación agradecemos la presencia de la académica de Sociología UC, Catalina Droppelman, quien además es directora del Centro de Estudios Justicia y Sociedad UC, y dejamos a Catalina con su presentación, y posteriormente vamos a dar pase a un panel ahí de preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias, Emilia, y muchas gracias a Políticas Públicas UC y a Puentes UC por la invitación a este seminario, y aprovecho de saludar a nuestro rector, al director nacional de Gendarmería, y a Macarena Cortés, directora del área de reinserción social del Ministerio de Justicia, y encantada de compartir este panel con ustedes. Bueno, yo voy hoy día brevemente, lo más brevemente que pueda, a contarles un poco algunos hallazgos de investigaciones sobre reinserción social
que hemos llevado a cabo nosotros en nuestro Centro de Estudio de Justicia y Sociedad de la universidad, investigaciones que hemos llevado a cabo además siempre con el notable apoyo, y aprovecho de agradecerlo también a esta instancia de Gendarmería de Chile, quienes nos han abierto las puertas para realizar una cantidad de investigaciones muy amplia durante especialmente los últimos 3 años, así que agradecer eso también. Bueno, yo creo que lo primero que uno tiene que preguntarse respecto de reinserción social es si en Chile realmente existe o tenemos una política nacional de reinserción social. Por marcar un hito, Macarena mostró toda una línea de tiempo donde fueron mostrando diferentes avances, y especialmente avances que concuerdo con Macarena en los últimos 10 años en materia de reinserción social. Tal vez podemos plantear que un hito en ese ámbito fue el informe del Consejo de la Reforma Penitenciaria que se hizo el 2010, y después, el 2018, la política pública de reinserción social, y el 2019 el MAS-R, donde uno podría tal vez localizar los grandes hitos en el ámbito de orientarse hacia el desarrollo de una política nacional de reinserción. No obstante, lo que sí vemos es que en general, a través de los cambios de gobiernos de las administraciones, estas políticas o estos intentos de realizar política van perdiendo forma o fuerza, y yo creo que eso es algo en lo que se debe avanzar, es decir, que han habido una serie de avances en materia de reinserción social, los vamos a ver ahora, pero estos deben articularse debajo de una política que articule a todas las instituciones del Estado que tienen que estar involucradas. ¿Cuáles son, a mi juicio, las principales dificultades de reinserción social? Para la reinserción social en Chile hay varias, pero yo creo que lo principal tiene que ver con un tema presupuestario. En el año 2019, solo el 9.46% del presupuesto de Gendarmería correspondía a programas de rehabilitación y reinserción. Esto tiene que ver también con que como Estado no hemos sido capaces de mirar y de darle la importancia que requieren los programas de rehabilitación y reinserción. También la baja cobertura de los programas, Macarena lo dijo, en el sistema cerrado los programas de reinserción alcanzan el 74% de la población penal, pero solo de la población potencial en 2018, pero solo el 25% de la población penal finalmente termina accediendo a estos programas. No obstante, y compartiendo con lo que planteó Macarena, creo que han habido avances importantísimos en los últimos 10 años. El hecho de crear en el 2013 el área técnica de Genchi, que ahora se llama Subdirección de Reinserción Social, fue un hito clave para visibilizar y darle la importancia que requiere la reinserción social en Chile. La implementación del enfoque RNR, del inventario para la gestión de casos IGI, la implementación y el avance, como lo mencionó Macarena, de programas basados en la evidencia y de la evaluación de programas, las mejoras en la formación del personal de Gendarmería, la creación de delegados de libertad condicional, y la ley de ejecución de penas, que creemos que va a ser uno de los hitos más importantes en el presente gobierno en ámbitos penitenciarios. Bueno, ¿qué les puedo contar yo de hallazgos que hemos desarrollado nosotros desde la academia respecto de temas relacionados a la reinserción social? Bueno, lo primero, les voy a mostrar hallazgos de 3 estudios. Un primer estudio que hicimos en el 2019 sobre reinserción y derechos humanos, otro estudio que también hicimos en el 2019, donde levantamos una encuesta de necesidades y competencias de privados de libertad a 906 internos de Colina, Valparaíso y Biobío, y otro estudio que iniciamos el 2016 y ejecutamos durante el 2017, que se llamó Reincidencia, Reinserción y Desistimiento de Mujeres Privadas de Libertad en Chile, con una muestra de 225 mujeres que egresaron del CPF, y por último a través de también ciertos hallazgos que hemos podido relevar en un programa que ejecutamos en nuestro centro de la universidad, con mujeres que egresan del CPF en Santiago, donde ellas participan y van a clases y son alumnas de nuestra universidad para desarrollar habilidades para el trabajo y para el emprendimiento. Bueno, dentro del primer estudio sobre reinserción y derechos humanos que nosotros realizamos, pudimos adentrar un poco en la idea de cómo tanto los funcionarios de Gendarmería como también los propios internos ven o de alguna forma definen qué es la reinserción social. Y de manera interesante, lo que pudimos relevar es que para los privados de libertad el proceso de reinserción social es básicamente acceder a la vida normal,
Y en esto la literatura es bien clave en mostrar que muchos sujetos, cuando están en proceso de desistir del delito o de reinsertarse socialmente, quieren alcanzar esta normalidad, es decir, quieren transformarse en ciudadanos, ¿ya? Y reunirse con su familia y no ser discriminados, ¿ya? Además, también de forma interesante, los internos ven este proceso de reinserción, cuando uno les pregunta que lo definan, ellos dicen, y inmediatamente se referencia al hacer conducta, ¿no? A esta idea que está tan arraigada dentro de la cultura penitenciaria y que tiene que ver con básicamente la obediencia y no necesariamente el cambio. Es decir, yo obedezco, el director de Gendarmería les puedo contar un poco más, esta idea del orillador que se dice como la jerga penitenciaria, que de alguna manera tiene una obediencia, un cumplimiento instrumental de la norma, pero que no necesariamente desarrolla un cambio más profundo que pudiese favorecer un proceso de reinserción. Y también el proceso de aceptación, es decir, el proceso de reinserción no solamente se trata de dejar de delinquir o dejar de verse a sí mismo como una persona que delinque, también tiene un tercer componente que tiene que ver con ser aceptado por la sociedad como alguien, como un ciudadano normal, convencional, ¿no? Y desde la mirada institucional fue interesante relevar cómo, dentro de los propios funcionarios, veían el proceso de reinserción como un proceso bastante individual, y no necesariamente como una responsabilidad social ni del Estado, ¿ya? Y esto es complejo porque de alguna forma no releva o no da cuenta de que las causas finalmente de la delincuencia, o varias de las causas de la delincuencia, también tienen que ver con ciertas razones más bien estructurales. Y en el caso del sistema cerrado, nuevamente, orienta o asemeja la reinserción social al buen comportamiento, al hacer conducta. Vemos nuevamente que no solo desde el punto de vista de lo interno, sino también desde el punto de vista de los propios funcionarios, este concepto de hacer conducta está muy arraigado. Y desde el punto de vista del sistema abierto, ven la reinserción social como la integración sociolaboral, ¿ya? Que desde mi punto de vista es miope ver el proceso de reinserción social o acotarlo solo al tema de la reinserción laboral. No obstante, en general, siempre uno tiende a ver, y las instituciones y las políticas públicas se enfocan mucho principalmente en la reinserción laboral para favorecer la reinserción social. Desde el punto de vista de los hombres que salen que están próximos a salir de libertad, ¿cuáles son sus necesidades, cuáles son sus características en relación a la reinserción social? Los hombres, nosotros hicimos una encuesta a hombres que estaban en 3 centros penitenciarios y que ya habían cumplido el tiempo mínimo de condena, por lo tanto ya podían acceder a ciertos beneficios penitenciarios. Y dentro de estos hombres vimos que en promedio tenían 34 años, el 76% estaba condenado por delitos violentos, y el 30% solamente tenía educación media completa, ¿ya? Dentro de las oportunidades para la reinserción de estos hombres, nosotros pudimos ver que prácticamente la mitad había participado y en algunos casos, por ejemplo el caso del CCP Bio Bio, menos de la mitad había participado en talleres de intervención psicosocial, ¿ya? Es decir, nuevamente vemos esta idea de la baja cobertura. Y que, de manera interesante, gran parte de ellos, sobre el 65% en los 3 penales que nosotros investigamos, ellos creían que era difícil poder acceder a estos programas. Es decir, los propios internos no veían el acceso a los programas como un beneficio o como un derecho incluso, sino que la mayoría lo veía como algo difícil de lograr. Y dentro de las razones, cuando nosotros les preguntamos por qué creían que era difícil hacer conducta, ya entendiendo que el sistema penitenciario o el comportamiento de los penados se mueve muchísimo en relación al hacer conducta, ¿por qué creían ellos? ¿Cuáles eran los principales obstaculizadores para hacer conducta? Y de manera interesante, la mayor parte de ellos dijeron que era debido a la cultura carcelaria entre los propios internos y también debido a acciones de los propios funcionarios uniformados. Es decir, el proceso de hacer conducta, que finalmente lo que te permite el acceso a los programas de rehabilitación y reinserción, era visto por los propios internos como un proceso no solo arbitrario, sino además un proceso competitivo, donde los internos están básicamente compitiendo por los pocos recursos de rehabilitación y reinserción que hay, ¿ya? Este elemento, y tal vez el director de Gendarmería puede contar después, esto está siendo radicalmente modificado hoy en día en Gendarmería. Yo estos datos los recogimos el año pasado. Y obviamente son aspectos culturales que son lentos de modificar. Y en cuanto a la motivación, es interesante ver que nosotros acá cruzamos diferentes categorizaciones respecto a la conducta, sujetos que habían sido caracterizados como conducta regular, buena o muy buena,
Y les preguntamos respecto de que si les gustaría participar en programas, si les interesaba hacer conducta, si encontraban trabajo, dejaban de delinquir. Y de manera interesante nosotros no vimos diferencias significativas entre estos, estadísticamente significativas en estos grupos, solo en el ámbito de si les gustaría trabajar, porque probablemente los que tenían conducta más regular, muchos de ellos querían seguir delinquiendo. Pero no vimos diferencias significativas, y esto nos muestra que la categorización de conducta no es un proxy necesariamente de motivación hacia la reinserción. Y finalmente, en cuanto al trabajo, también podemos ver que la mayoría de ellos quiere trabajar, sobre el 94% quiere trabajar cuando salga en libertad, pero que una proporción importante de ellos cree que va a ser también difícil encontrar trabajo cuando salga en libertad. Y en cuanto a los desafíos que ellos ven respecto de la salida del penal, que son los desafíos finalmente de la reinserción social, de manera importante los mayores desafíos que ellos identifican son los del ámbito familiar, y en segundo lugar los del ámbito económico-laboral, y en tercer lugar los relacionados al delito. Esto nos muestra que la intervención debe ser muchísimo más holística que solamente la reinserción la intervención en el ámbito laboral, y que la oferta para, por ejemplo, programas de vinculación familiar es básicamente escasa. Y eso tiene que ver con esta idea de que siempre propiciamos la reinserción laboral por sobre otros ámbitos relevantes de la reinserción. Y finalmente, para finalizar, respecto de algunas de las mujeres, ¿qué es lo que nosotros hemos podido relevar? Las mujeres tienen más o menos la misma edad que los hombres, en promedio 36 años. Ojo que estos dos grupos no son estrictamente comparables, porque esta muestra es de mujeres que ya salen al medio libre, y la otra muestra, la de los hombres, es con hombres que han cumplido el tiempo mínimo de condena. No obstante, hay diferencias tan gruesas que uno igual, digamos, puede atribuir a que son diferencias de género que uno igual vería si es que las muestras fuesen comparadas. En el caso de las mujeres, el 38% está por delitos de hurto de esta cohorte de salida, y el 36% de delitos de droga. Esos son los principales grupos y son básicamente multireincidentes. El 70% de ellas tiene reincidencias previas y el 90% de ellas son madres. Tienen una marcada vulnerabilidad, el 62% sufrió maltrato como menor, el 71% fue víctima de violencia intrafamiliar, el 40% tiene consumo, abuso o dependencia de drogas, es decir, un perfil muy vulnerable, y el 71% no termina la enseñanza media, en comparación a los hombres que el 30%, es decir, las mujeres presentan un perfil de muchísima más vulnerabilidad que los hombres. Y además, no son todas iguales, ¿ya? Y acá, bueno, este gráfico es un poco tal vez enredado a entender, pero lo que podemos observar en este gráfico es que existen básicamente tres grupos de mujeres: los grupos de mujeres que comienzan a delinquir tempranamente, que cometen principalmente hurtos y que tienen un gran compromiso delictual; otro perfil de mujeres que comete principalmente delitos de la ley de droga, mucho menos vulnerable y comienza mucho más tardía; y un grupo intermedio de mujeres que comete principalmente delitos contra la propiedad y que es vulnerable, pero no tan vulnerable como aquellas mujeres que se especializan principalmente en los hurtos. Dentro de los obstaculizadores y facilitadores para la reinserción, acá de manera interesante nosotros hemos podido observar que el mayor apoyo para las mujeres para su proceso de reinserción en todos los ámbitos, acá en este gráfico ustedes pueden ver apoyo emocional, económico, alojamiento, etcétera, es la familia. Y que el soporte institucional principalmente viene, en el caso del Estado, de Gendarmería, pero otras instituciones, como por ejemplo los municipios, o la sociedad civil misma, que uno tendría a pensar que tiene una gran participación en los procesos de reinserción, no es así. El principal actor institucional para las mujeres cuando en su proceso de reinserción es Gendarmería. Pero todo lo que tiene que ver con el desarrollo del territorio, de los municipios, que es clave en el proceso de reinserción, está prácticamente ausente. Entonces, para concluir, yo creo que a partir de estos datos, muchísimos datos que yo traté de poner en conjunto para darles una idea acerca de las necesidades de intervención y los desafíos en el ámbito de la reinserción social, creo que requerimos el desarrollo de una política nacional de reinserción seria. Los hombres y las mujeres difieren, hay heterogeneidad además dentro del grupo de las propias mujeres, hay amplias necesidades de intervención que van mucho más allá del trabajo, y todo el eje familiar se transforma en un eje de intervención importante.
prácticamente todos los sujetos que están en privado de libertad tienen cierto interés o cierta motivación en acceder a programas de rehabilitación y reinserción. No es que no tengan interés y que no participen necesariamente porque no tengan interés, sino que ellos ven como muy difícil su participación. Y hay bastante ausencia de apoyo estatal, es decir, el pilar estatal fundamental es Gendarmería, pero existen ausencia de otros organismos del Estado que también debiesen estar involucrados en la reinserción. Así que con eso termino, espero, Emilia, haber cumplido con el tiempo. Muchas gracias. Perfecto, 15 minutos y 20 segundos. Muchas gracias, Catalina. Catalina Droppelman, académica de Sociología UC. Agradecemos también a todas las personas que han estado activamente participando en el chat con preguntas, comentarios, preguntas muy atingentes al tema de reinserción, preguntas muy específicas también, y me gustaría partir este momento de este panel de conversación. Bueno, en primer lugar agradeciendo a usted, a los panelistas, a todos también a los asistentes, y obviamente han habido avances en temas de reinserción en nuestro país. Sin embargo, existen muchos desafíos en la materia. Sabemos muy bien ahí, bueno, Catalina puso sobre la mesa varios temas, varios antecedentes que en el fondo son preocupantes y hay que avanzar, ¿cierto? Y hay que avanzar tanto institucionalmente, otros dicen también ahí en el chat, por ejemplo, cómo podemos avanzar también como sociedad para trabajar en términos de reinserción social, ¿cierto? Me gustaría partir esta primera pregunta, en el fondo preguntándole a ustedes como cuáles creen que son los nodos críticos que en el fondo hay que resolver para poder avanzar finalmente en una política pública integral de reinserción social en nuestro país. A ver, ¿quién parte primero? ¿Quizás el director? Bueno, primero, a quien hace una alusión, ¿cierto?, que uno estaba viendo el teléfono, quiero explicarle que uno no deja de ser director y hay tiempos que uno tiene que responder y está siempre respondiendo a distintas contingencias, así que no es una falta de respeto a quien está exponiendo, sino que también no es conectarse con el trabajo a diario que uno cumple. Yo creo que el principal anhelo nuestro es trabajar justamente en una política de reinserción o inserción social de Estado, que trascienda las distintas administraciones. Uno de los ejemplos claros para nosotros es tener a lo mejor algún día cárceles tal cual como están categorizados los hospitales por nivel de complejidad de los pacientes, cárceles también diferenciadas por nivel de intervención o capacidad para atender a distintos internos con riesgo de reincidencia diferente. El modelo RNR tiene que ver con, ¿cierto?, las necesidades de intervención. A mayor riesgo de reincidencia, mayor es la intervención. A mayor criticidad un paciente, mayor debe ser la infraestructura, la cantidad de médicos, especialistas, etcétera, que debe tener un hospital. Entonces yo creo que categorizar las cárceles y solo pensar que deben estar cerca del arraigo familiar, que es muy necesario, pero también se tiene que potenciar y focalizar los esfuerzos en materia de oferta que Gendarmería pueda brindar de acuerdo a la infraestructura y a la disponibilidad de espacios físicos que tenga un establecimiento en relación a otro. Según el modelo de RNR, los internos de bajo riesgo de reincidencia no necesitan intervención, sino que más bien acompañamiento. Entonces, cárceles que tengan una infraestructura bastante básica debiesen ser cárceles de acompañamiento versus cárceles más complejas, con mayor segmentación y poder, en el fondo, tener mayores talleres laborales, escuelas, etcétera, sin duda que sería para internos de mayor riesgo de reincidencia. Yo creo que lo que nos falta es discutir una política penitenciaria tal cual como lo planteaba la jefa de división de reinserción social. El proyecto MAER apuntaba a ser una política de Estado en materia de intervención porque fusionaba o generaba una sinergia entre el mundo público-privado que diera mayores oportunidades, incluso capacitaciones pertinentes. Si la capacitación en el norte es distinta a la zona centro o sur, y buscar obviamente capacitaciones que les sirvan al momento del egreso. Y también como Gendarmería, trabajar en hacer un esfuerzo para colocar a estas personas laboralmente. De hecho, algo vamos a comentar en días sucesivos de un estudio que hicimos también con la Universidad Adolfo Ibáñez respecto a la georreferenciación, que tiene que ver también con potenciar la reinserción social y también en este contexto de la clase ascense por el trabajo que por muchos años y décadas nos ha ayudado a potenciar justamente lo que es la capacitación laboral. Así que yo creo que uno de los grandes temas es generar una política de reinserción o inserción sociolaboral que permanezca en el tiempo, que sea medible,
y que pueda obviamente revisarse anualmente por lo menos. Eso quería plantear, Emilia. Muchas gracias, director. No sé si Macarena quieres agregar algo a lo que dijo también el director. Emilia, gracias. Yo creo que no podemos sino estar de acuerdo con los planteamientos que se han hecho en orden a la necesidad de tener una política de reinserción social que tenga una mirada de mediano plazo, o sea, que trascienda los distintos periodos de gobierno y que nos permita también darle una institucionalidad al trabajo de reinserción social. Yo creo que ir avanzando en ese camino es de la mayor relevancia. Cuando uno piensa en los nudos críticos, la verdad es que se vienen innumerables elementos que hacen difícil el trabajo de reinserción, pero si yo pudiera como apuntar a los que creo que son más trascendentales, yo creo que es relevante una cuestión que es de carácter más bien cultural, y es el reconocimiento de la calidad de sujeto de derecho a las personas privadas de libertad. Porque desde ahí se desprenden varias cuestiones, o sea, el acceso a todas las prestaciones que tienen este carácter, por ejemplo, que son indispensables para el trabajo en reinserción social y para poder obtener mejores resultados. Y también el asumir ciertas responsabilidades de carácter institucional, más allá, digamos, del sistema de justicia, que dice en directa relación, o sea, lo mismo que planteaba la Cata anteriormente, cómo trabajamos con los municipios, cómo trabajamos con los territorios. Todas esas cuestiones a mí me parece que son cuestiones que si bien sabemos, en la práctica todavía no somos capaces de implementarlas de manera adecuada. Creo también que otro ánimo crítico es no contar con un marco legal que nos permita tener claridad respecto de los procesos, de los derechos, de los deberes, de cómo ejercerlos, de cómo se resuelven, y que nos permitan movernos dentro de un ámbito bien regulado y conocido. Y que también sería preciso avanzar para poder también implementar esto de mejor manera. Ahora, tampoco implementar de cualquier forma, sino que con los recursos necesarios para eso, porque tampoco sacamos con tener un marco normativo maravilloso que no estemos en condiciones de implementar en manera adecuada. Entonces, en concreto, sin perjuicio de un montón de cosas quizás más precisas, a mí me parece que los ejes centrales, nudos críticos que hay que abordar son eso. Catalina, en ese sentido, ¿cuáles crees que pueden ser los obstáculos en el fondo para poder avanzar en esta materia de una política pública de reinserción social? Bueno, yo creo que hay algunos obstáculos políticos y otros obstáculos técnicos. En los políticos tienen que ver con obviamente con la voluntad política, y la voluntad política se manifiesta en, como decía Macarena, en el mantenimiento de políticas de Estado y no de gobierno que se desarman cuando cambian las administraciones, y también en el apoyo presupuestario. O sea, en general, es muy difícil dar cuenta de la efectividad de estos programas, porque la reincidencia es un elemento muy difícil de disminuir, y los programas más exitosos tendrán un impacto de un 25% de disminución de reincidencia, pero eso no obsta que el Estado igual tenga que invertir en la rehabilitación y reinserción. Entonces, así principalmente en los políticos yo diría lo presupuestario y la voluntad política también de visibilizar y dar la relevancia que tiene esta población. Y en los técnicos, bueno, en los técnicos hay elementos tal vez un poco más específicos, como por ejemplo el desarrollar un real modelo de intervención que permita trascender y ir de alguna forma eliminando un poco como esta cultura penitenciaria que tiene obstaculizadores importantes para los procesos de reinserción de los internos, entender el proceso de reinserción como una continuidad entre el medio cerrado y el medio libre, entender que reinserción social no es solo aspectos laborales, sino que el acompañamiento, por ejemplo, postpenitenciario es clave, bueno, el entrenamiento de los funcionarios, etc. O sea, ahí hay una serie de elementos técnicos que tal vez son muy específicos para entrar hoy día, pero yo creo que uno los podría dividir en dos aspectos, pero sin duda los políticos son los que dan soporte para que los técnicos se puedan desplegar. Yo creo que eso es lo más relevante en este momento. Perfecto. En honor al tiempo me gustaría hacer una pregunta del público que habla un poco del tema de la inserción, o bueno, reinserción, como se quiera decir, dice.
Y dentro de esta, ¿cómo se aborda la inclusión? Porque también, bueno, en la literatura se habla mucho que hay harta población vulnerable dentro de los centros penitenciarios, ya sean mujeres, migrantes, población LGTBI, etcétera, etcétera. Entonces, ¿de qué manera, en el fondo, también se podría abordar este tema dentro de la reinserción social? Ahí, no sé si el director quiere partir de nuevo. Yo creo que no hay ningún programa que excluya a ninguna persona y creo que tenemos que avanzar también. Hay una pregunta importante respecto a la infraestructura. Claramente nosotros queremos también modernizar algunos establecimientos penitenciarios. Eso significa también recursos y políticas que tienen que ser programas, ¿no?, del Estado. Hay una pregunta, no sé si Emilia me la permites contestar, que no quiero dejarla pasar porque creo que es muy pertinente dentro de todas, que tiene que hablar que se refiere también al crimen organizado y cómo se pueden diferenciar ciertos intereses reales respecto a quienes pueden estar manipulando ciertos intereses. Bueno, yo creo que una de las cosas tan importantes, y bueno, Catalina, como experta en la materia, nosotros hemos tenido también asesoría del mundo académico. Catalina es una de ellas, muy cercana a Gendarmería, también yo le atribuyo a ella soporte a la institución y siempre disponible. Nosotros hemos trabajado justamente en una temática importante y creo que quiero profundizar en aquello, diferenciar un poco la delincuencia organizada, incluso con tentáculos transnacionales, relacionadas principalmente en Chile al narcotráfico. Existen muchas y variadas formas de una delincuencia organizada con otro tipo de delito, pero en Chile prácticamente o en Sudamérica asociadas al narcotráfico, que complejizan mucho más la realidad en las cárceles. Pero esa misma delincuencia es la que complejiza también muchos barrios. Entonces, acá hay un experto en pandillas, Hermen Mira, que señala algo que hace mucho eco en entender un poco la lógica cuando él dice las calles las mandan las cárceles. O sea, si tú no intervienes en la cárcel, jamás va a intervenir el barrio, y viceversa. Yo creo que uno de los grandes desafíos que tiene la institución es diferenciar esta justamente delincuencia organizada, que tiene otros intereses, que jamás van a poder abrazar la oferta que Gendarmería les dé y pueden caer justamente en la instrumentalización, como también lo decía Catalina al comienzo, y hay que diferenciar eso. Y hay que trabajar en darles oportunidades quizás a estas personas que sí merecen que se trabaje en ellas. Y quiero también precisar que la inserción o reinserción, los programas que tiene Gendarmería son de carácter voluntario. Y la lógica hoy día es que se trabaje justamente para que quienes se han incorporado en la oferta de intervención tengan un avance significativo, medible, real, para que puedan optar a tener una buena calificación de conducta y con eso optar a distintos tipos de beneficios intrapenitenciarios o la libertad condicional o la misma ley de rebaja, que sea un cambio real. Eso es lo que estamos trabajando justamente con todos los estamentos de Gendarmería, y quiero decirlo claramente, con distintos software también en este último tiempo, porque estamos convencidos que mejorando los sistemas de información, mejorando procesos estratégicos, cambiamos obviamente la cultura institucional y tenemos que estar mirando siempre hacia la reinserción social o inserción social, porque es el objetivo que creo que no solo debe cumplir Gendarmería, sino que también apoyarnos el mundo privado, porque recuperar personas, y quiero ser súper claro en esto, también mejora, perfecciona la democracia, darle oportunidad a quienes nunca la han tenido, sin duda que hace que nuestro país sea un mejor país y una mejor sociedad, y eso nosotros no vamos a renunciar como institución. Debemos, insisto, dejar de ser una institución reconocida como carcelera, como una cárcel de castigo, sino cambiarla como una cárcel y un lugar de oportunidad. Yo sé que cuesta, pero hay que tener ese objetivo y esa visión, y tenemos que seguir adelante, y vamos que se puede. Yo creo que eso es importante mantenerlo. Gracias. Sí, director, bueno, en su cumpleaños, la institución, en los 90 años de su institución, es verdad que ustedes, y de hecho acá Lisette Hernández dentro del chat dice, o sea, la institución ha avanzado a difundir o en el fondo visibilizar el rol de la reinserción social dentro de nuestra sociedad. Entonces ahí hay mucho desafío por delante, estamos súper de acuerdo. Macarena, no sé si quieres sumar al comentario que hizo el director, y en el fondo para ir cerrando, ya estamos en la hora, nos hemos pasado un par de minutos, así que darles espacio también a Macarena y Catalina para que vayamos cerrando. Gracias, mira, yo creo que únicamente reforzar la idea que ya habíamos planteado en el panel de que
El poder tener acceso a derechos es fundamental para poder pensar en reinserción o inserción. Y que lamentablemente es una realidad que muchas veces el sistema penitenciario termina siendo la puerta de entrada para esto. Entonces, desde esa perspectiva, poder potenciar el trabajo en red, el trabajo con los distintos actores, no solamente públicos, sino que también privados, sociedad civil, academia, para la evaluación de los programas, para poder, en el fondo, tener mayores conocimientos, parece indispensable si lo que queremos es fortalecer esta vía. Así que, muchas gracias. Muchas gracias, Macarena. Y Catalina, también darte espacio ahí a hacer alguna réplica si es que quieres, o comentar, agregar algún dato. No, muy brevemente solo comentar o reforzar más bien lo que dijo recién el director de Gendarmería respecto del tema del crimen organizado. Yo creo que también estamos muy acostumbrados a mirar los delitos contra la propiedad, que está bien, digamos, son los más prevalentes en el sistema, pero cuando uno comienza a hacer más investigación, comienzan a aparecer otros perfiles, como lo que yo les mostraba en el caso de las mujeres, hurtos, pero un fuerte también grupo de mujeres que cometen delitos de la ley de droga, y acá está el tema del crimen organizado. También comienza a mostrarnos la necesidad de no entender las cárceles como unas instituciones totales y cerradas, sino que entender que también los muros de la cárcel son permeables para también lo que ocurre en los barrios y fuera de ella, y que de esa forma se da también una importación de prácticas y culturas de afuera hacia adentro, que antes no se veía como se ve ahora, y en ese sentido nos hace no solo pensar nuevas políticas penitenciarias y nuevas prácticas que incorporen mucho más lo local, que es lo que está ausente, y además también nos invita a incorporarlo a nosotros mismos desde la academia, a la investigación que hacemos, y entender en el fondo que los aspectos territoriales se van tornando cada vez más importantes dentro de la investigación en el ámbito penitenciario. Perfecto, entonces, bueno, con estas palabras nos encantaría responder todas las preguntas, todos los comentarios que han hecho a través del chat. Agradecemos a las panelistas, al panelista también, al director. Felicitamos nuevamente a la institución, a Gendarmería de Chile, por sus 90 años durante este mes que han estado celebrando. Los hemos visto ahí activamente en las redes, bueno, en la prensa, etcétera. Y les recordamos a cada uno de ustedes que las presentaciones, tanto de Macarena y de Catalina, van a estar en nuestra página web. También van a estar los videos que presentó hoy día el director nacional, que hicimos en conjunto a través de Puente UC y la Dirección ahí Nacional de Gendarmería. Así que muchas gracias, los invitamos a seguir en nuestras redes sociales también, y damos por finalizado este seminario. Nos encantaría poder seguir conversando, pero el tiempo, como ustedes saben, es muy limitado. Así que las invitamos y los invitamos a seguir trabajando por el tema de la reinserción social en nuestro país. Muchas gracias y que tengan una muy buena tarde. Buenas tardes, muchas gracias. Buenas tardes. Chao, gracias. Que estén muy bien, gracias. Chao.